En la recepción tras el funeral de mi esposo, el aire olía a una mezcla enfermiza de lirios y café recalentado. Yo observaba la escena desde un rincón, con mi vestido negro de luto, sintiéndome más como una extraña que como una viuda. La gente se me acercaba, me daba el pésame con frases ensayadas y miradas huidizas. Yo asentía, sonreía con una mueca que no me llegaba a los ojos. No lloraba por Ignacio. Nuestro matrimonio había muerto hacía más de una década. Esto era solo el entierro oficial. Mi luto era por los 30 años de mi vida que se habían ido con él, por la mujer que yo había sido y que él había convencido de que debía desaparecer. En el centro de la sala, como una reina en su corte, estaba mi hermana Caridad, perfectamente peinada, con un vestido costoso que se ceñía a su figura, recibía abrazos y susurraba palabras de consuelo a los invitados, como si ella fuera la viuda. A su lado, rígido e incómodo en su traje, estaba mi hijo, Julián, mi único hijo, el ancla que me había mantenido en ese matrimonio durante tanto tiempo. El abogado de la familia, el licenciado Morales, un hombre con más papada que cuello, carraspeó para llamar la atención. La sala enmudeció. Sostenía en sus manos el documento que sellaría mi futuro, o eso creía yo. Como abogado y amigo de Ignacio, comenzó con voz pomposa, tengo el deber de leer sus últimas voluntades. Mi corazón, ese músculo traidor que se negaba a dejar de sentir, dio un vuelco. No por esperanza, sino por una mórbida curiosidad. ¿Qué último insulto me habría dejado Ignacio? Morales se ajustó las gafas. En lo que respecta a la empresa que fundó y dirigió con tanto esmero, Construcciones del Valle, el señor Ignacio Valdés deja la totalidad de su participación mayoritaria, el control absoluto de la compañía, a su socia de confianza y querida cuñada, la señorita Caridad Valdés. Un murmullo recorrió la sala. Sentí cientos de ojos clavándose en mí. No aparté la mirada. Me mantuve erguida, con la barbilla en alto, una estatua de dignidad que no sentía. El abogado continuó, detallando que a mí, su esposa durante 30 años, me dejaba la casa familiar. Un gesto aparentemente generoso que, como descubriría más tarde, era una jaula de deudas, una cáscara vacía hipotecada hasta el último ladrillo. Pero la verdadera puñalada, la que me atravesó el alma y la congeló, no vino del testamento, vino de mi propia sangre. Julián, que había permanecido en silencio junto a su tía, se giró. Sus ojos pasaron por encima de mí, como si yo fuera un mueble más en la habitación, un fantasma en mi propia vida. Se acercó a Caridad, que había comenzado a sollozar de forma teatral, y la rodeó con sus brazos. Se inclinó y le susurró al oído, pero con la suficiente claridad para que yo y todos los que estaban cerca lo oyéramos. No te preocupes, tía, estaremos bien. Tú eres nuestra verdadera familia ahora. El mundo se detuvo, el zumbido de mis oídos ahogó los murmullos de la gente. Vi la sonrisa de triunfo, apenas perceptible, que se dibujó en los labios de mi hermana mientras se aferraba a mi hijo. En ese preciso instante, la pena, la costumbre, la resignación que me habían acompañado durante años se hicieron añicos, y en su lugar nació algo nuevo, algo duro, frío y afilado como el acero. No era odio, era propósito. La batalla acababa de empezar, y ellos, en su arrogancia, acababan de darme el arma más poderosa de todas. Ya no tenía absolutamente nada que perder. Esa noche, en la casa silenciosa, que ahora era legalmente mía, pero que se sentía como una tumba, abrí una caja de fotos viejas. La primera que encontré era de hacía 25 años. Éramos Ignacio y yo jóvenes, llenos de una ambición que nos desbordaba. Llevábamos cascos de construcción y sonreíamos a la cámara, de pie en un terreno baldío, que pronto se convertiría en nuestro primer gran proyecto. Recordé la emoción de aquellos días. Yo acababa de terminar la carrera de ingeniería civil. Con el dinero de la pequeña herencia de mi abuela y mis conocimientos, tracé los planos,
Hice los cálculos estructurales, optimicé el uso de materiales, pasaba días enteros en la obra, con las botas llenas de lodo, discutiendo con los contratistas, asegurándome de que cada cimiento, cada viga, fuera perfecta. Mi pasión era construir cosas que perduraran. Ignacio era el rostro público, el encantador, el que conseguía los contratos con una sonrisa y una palmada en la espalda. Era bueno en eso, no lo negaré. Pero el motor, el cerebro detrás de la calidad y la innovación que hicieron famosa a Construcciones del Valle, era yo. La empresa era mi sueño tanto como el suyo, o quizás más. Avancé unos años en la caja de recuerdos. Otra foto. Una gala de la Cámara de la Construcción. Ignacio en el podio, recibiendo el premio al desarrollador del año. Lucía un esmoquín impecable. Su sonrisa era deslumbrante. Recuerdo su discurso palabra por palabra. Agradeció a los bancos, a los clientes, a su equipo, y entonces dijo: y un agradecimiento especial a mi socia y cuñada Caridad, cuyo genio para el marketing ha llevado nuestra marca a nuevas alturas. Mi nombre no salió de sus labios, ni una sola vez. Yo estaba sentada en una mesa al fondo, con un vestido elegante que me apretaba, aplaudiendo con el resto. Sentí la mirada de algunos colegas de la universidad, una mezcla de lástima y confusión. ¿No era ella la ingeniera? ¿La que había diseñado el sistema de cimentación antisísmica del que todos hablaban? Sonreí y seguí aplaudiendo, diciéndome a mí misma que no importaba, que el éxito de la empresa era lo único que contaba. Pero importaba. Cada vez que él minimizaba mi contribución, cada vez que atribuía una de mis ideas a Caridad, una pequeña parte de mí se iba borrando. Me convertí en la esposa invisible, la que organizaba las cenas de negocios, pero no se sentaba a la mesa principal, la que revisaba los planos por la noche pero no aparecía en las fotos de inauguración, y lo permití. Lo permití en nombre de la paz familiar, en nombre del amor que creía sentir, en nombre de un proyecto común que sin darme cuenta había dejado de ser mío. Esa foto de la gala fue el principio del fin, aunque tardé 15 años más en admitirlo. Fue la primera vez que Ignacio no solo me olvidó, sino que activamente me reemplazó, y lo hizo con mi propia hermana. Mientras ordenaba el cuarto de Julián, ahora vacío la mayor parte del año, encontré un viejo álbum de su infancia. Al pasar las páginas, un recuerdo concreto, uno que había intentado olvidar, me golpeó con la fuerza de un ladrillo. Teníamos una casa de campo a la que íbamos los fines de semana. Un verano, yo tendría unos 35 años, y mis padres habían venido a pasar el día. Julián tendría 7. Yo estaba sentada en el porche con mi padre, mientras Ignacio y mi madre preparaban la carne asada. Soledad, que entonces tenía 10 años, estaba absorta en una tarea. Con una paciencia y una concentración impropias de su edad, estaba construyendo un pequeño puente con palitos de helado y pegamento. No era un simple juguete. Era una maqueta a escala de un puente de arco, con sus soportes y contrafuertes. Cuando terminó, llamó a mi padre. «Mira, abuelo, es estructuralmente sólido». Recuerdo la cara de asombro de mi padre, que también era ingeniero. Lo examinó, presionó con un dedo y el puentecito aguantó firme. «¡Caramba, Sole!», exclamó. «Tienes el don de tu madre». En ese momento, Caridad, que tendría 8 años, corrió hacia nosotros con un dibujo en la mano. Era una casa colorida, con un sol sonriente y flores desproporcionadas. «Miren el mío», dijo, esperando su ración de elogios. Mi madre le dio una palmadita en la cabeza. «¡Qué bonito, mi amor!», dijo distraídamente, antes de volverse para admirar de nuevo el puente de Soledad. Vi la luz en los ojos de Caridad apagarse. Arrugó el dibujo y se fue corriendo. En ese momento, sentí una punzada de lástima, pero no entendí la profundidad de la herida que se acababa de abrir. Una herida que supuraría durante décadas, convirtiéndose en un resentimiento sordo y constante. Años después, cuando la empresa ya era un éxito
y yo todavía intentaba compaginar mi trabajo con la crianza de Julián, tuve una conversación con Ignacio que ahora resuena en mi mente como una sentencia. Llegué a casa tarde, cubierta de polvo de una visita de obra. Julián tenía fiebre y yo me sentía culpable. Ignacio me recibió con una taza de té. Mi amor, me dijo con esa voz suave y persuasiva que usaba para conseguir lo que quería. Mira cómo acabas, agotada. La obra es un lugar sucio, estresante, lleno de hombres rudos. No es lugar para una mujer como tú. Hizo una pausa, tomándome las manos. Deja que yo me encargue de eso. Tu verdadera fortaleza está aquí, en casa, criando a nuestro hijo, creando un hogar al que yo pueda volver. Déjame a mí la batalla del día a día. Me lo vendió como un acto de amor, de protección. Y yo, cansada y vulnerable, me lo creí. Cedí mi lugar en la obra, luego en la oficina de diseño, luego en las reuniones de estrategia. Me convenció de que mi nuevo papel era más importante, más femenino. No vi que no me estaba protegiendo a mí, se estaba protegiendo a sí mismo. Estaba eliminando la competencia, la constante evidencia de que la mente brillante detrás de su éxito era la de su esposa. Y Caridad, con su resentimiento a cuestas, estaba lista y dispuesta a llenar el vacío que yo dejaba. La crisis financiera de 2008 nos golpeó como un huracán. Los proyectos se paralizaron, los clientes dejaron de pagar, y los bancos, que antes nos llamaban sin cesar, de repente no contestaban el teléfono. Construcciones del Valle estaba al borde de la quiebra. Recuerdo las noches en vela, el sonido de Ignacio caminando de un lado a otro en el estudio, el olor a miedo que impregnaba la casa. Una noche, lo encontré con la cabeza entre las manos, los estados de cuenta esparcidos sobre el escritorio. Se acabó, Sole, murmuró. Vamos a perderlo todo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Yo poseía un terreno en las afueras de la ciudad, una herencia de mi abuela, mi única posesión verdaderamente mía. Era un terreno valioso, con un gran potencial de desarrollo, y lo había guardado como un seguro para el futuro de Julián. ¿Hay una opción?, le dije esa noche, mi voz firme a pesar del temblor de mis manos. Podemos vender mi terreno. El dinero sería suficiente para cubrir las deudas y darnos un respiro para renegociar con los bancos. Los ojos de Ignacio se iluminaron con una esperanza desesperada. Sole, ¿harías eso por nosotros? Lo haré, respondí, pero con una condición. Fui a mi estudio y volví con los documentos de la empresa. Si mi capital personal va a salvar nuestra empresa, quiero que mi participación como socia fundadora quede blindada legalmente. Mis acciones pasarán a ser una participación mayoritaria no ejecutiva. No tendré voto en el día a día, pero seré la dueña de la mayor parte de la empresa que voy a salvar. Es la única garantía de que mi sacrificio y el futuro de nuestro hijo estarán protegidos, pase lo que pase. Ignacio no dudó ni un segundo. Me tomó por los hombros, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Por supuesto, mi vida, es lo justo, es lo mínimo que puedo hacer. Tu sacrificio nos salvará a todos. Este siempre será tu legado, te lo juro. Fuimos al notario a la semana siguiente. Se firmaron los papeles. Vendí el terreno de mi abuela, el último vínculo con mis raíces, y el dinero fluyó directamente a las venas de la empresa. Construcciones del Valle se salvó. Y yo, ingenua de mí, creí que había asegurado mi futuro. Creí en su juramento. No me di cuenta de que para él, mi legado no era una participación que respetar, sino un obstáculo que, con el tiempo y la ayuda de mi hermana, encontraría la manera de eliminar. Ese sacrificio, que yo vi como la prueba definitiva de mi compromiso con nuestra familia y nuestro proyecto, él lo vio como la última pieza que necesitaba para, eventualmente, dejarme sin nada. La ironía era tan cruel que quemaba. Salvé la empresa con mi pasado para que él pudiera robármela en el futuro. Un par de días después del funeral, la casa se sentía opresivamente silenciosa.
Caridad se había instalado en la habitación de invitados para no dejarme sola, aunque en realidad se movía por la casa como si ya fuera la dueña, dando órdenes a la empleada doméstica y contestando las llamadas de condolencias. Necesitaba hablar con Julián. Lo encontré en el jardín, mirando la piscina con la vista perdida. Me senté a su lado. El aire entre nosotros era espeso, cargado de palabras no dichas. Julián, comencé con suavidad, necesitamos hablar de lo que pasó en la recepción, de lo que dijiste. Él ni siquiera me miró. Siguió con la vista fija en el agua. No sé de qué hablas. Sabes perfectamente de qué hablo. Insistí, mi voz perdiendo un poco la calma. ¿Tú eres nuestra verdadera familia ahora? ¿Qué significa eso, Julián? Entonces se giró, y en sus ojos no vi dolor ni confusión, sino una irritación fría, una distancia que me heló los huesos. Mamá, por favor, no empieces. Ya es todo bastante difícil. No, no es bastante difícil, es inaceptable, repliqué. Tu tía, con la ayuda de tu padre, acaba de despojarme de la empresa que construí, y tú te pones de su lado. Él soltó una risa amarga, incrédula. La empresa que construiste. Mamá, ¿por qué siempre tienes que ser la protagonista? Papá trabajó toda su vida por esa empresa. Fue entonces cuando pronunció las palabras que habían sido escritas por mi hermana y mi marido durante años. Es que la tía Caridad nos entiende. Papá y ella siempre estaban de buen humor, siempre celebrando los éxitos. Contigo todo era sobre responsabilidades, sobre el futuro, sobre los números. Estaba cansado de tanta presión. Él también lo estaba. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cada fiesta que organicé, cada noche que pasé revisando sus deberes, cada sacrificio silencioso, todo reducido a presión. Mi voz era apenas un susurro. Julián, esa presión construyó el mundo en el que vives. La casa, tus estudios, tus coches. Me interrumpió, poniéndose de pie. Papá se encargó de todo eso. Desesperada, jugué mi última carta. ¿Y el terreno de la abuela? ¿El que vendí para salvar la empresa de la ruina? ¿Eso tampoco cuenta? Él se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que me partió el corazón en 1000 pedazos. Papá dijo que ese fue tu deber como esposa. Deber, ¿cómo? Esposa. Esas 3 palabras resonaron en el silencio del jardín, demoliendo el último pilar de la mujer que había sido. Ya no había nada que decir. Me levanté y volví a entrar en la casa, pasando junto a él sin mirarlo. En ese momento entendí que no solo había perdido a mi marido y mi empresa, había perdido a mi hijo, o quizás nunca lo tuve realmente. Había sido un espejismo, un papel que yo interpretaba en la vida de un joven que había elegido a otros como su verdadera familia. Los días que siguieron fueron un borrón de vacío. Vagaba por la casa como un fantasma, rodeada de los recuerdos de una vida que ya no era mía. Caridad intentaba hablarme con una falsa compasión que me revolvía el estómago. Una tarde, mientras buscaba unos documentos viejos en el despacho de Ignacio, encontré una agenda de contactos de cuero, de las de antes de los teléfonos móviles. La abrí por curiosidad, y allí estaba Felipe Valdés, el hermano mayor de Ignacio. Hacía años que no lo veía. Ignacio lo había apartado de la familia y de la empresa, diciendo que era un amargado resentido que no soportaba su éxito. Felipe era contador forense, un hombre recto y metódico, todo lo contrario al carismático y superficial de Ignacio. Sentí un impulso, busqué su nombre en internet. Encontré una pequeña consultoría a su nombre en otra ciudad. Dudé. ¿Qué podía decirle? ¿Qué esperaba conseguir? Pero la desesperación es una fuerza poderosa. Marqué el número. Una voz grave y algo cascada contestó al tercer timbrazo. Bueno, tío Felipe, dije, y la voz casi no me salió. ¿Eres tú? Soy Soledad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pensé que me iba a colgar. Sole, mija, dijo finalmente,
y en su voz había una nota de tristeza, pero no de sorpresa. Sabía que este día llegaría. He esperado esta llamada por 10 años. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Me senté en el suelo de la oficina, con el teléfono pegado a la oreja. No entiendo, tío. ¿Qué sabías? Suspiró. Supe que algo andaba mal el día que tu marido me pidió que aprobara una factura de consultoría estratégica por una cantidad exorbitante a una empresa de la que nunca había oído hablar. Investigué un poco. La empresa estaba a nombre de un testaferro, pero el rastro del dinero llevaba directamente a tu hermana, continuó, su voz cargada de una rabia contenida. Me enfrenté a Ignacio. Me dijo que me metiera en mis asuntos, que eran bonificaciones que Caridad merecía. Le dije que eso no era una bonificación, era un fraude. Al día siguiente me despidió y le contó a toda la familia que yo había intentado robarle. Me quedé sin palabras. Toda la narrativa familiar que yo había aceptado como cierta se desmoronaba. Pensaron que era un viejo amargado y se olvidaron de mí, dijo Felipe. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron todo. Pero yo nunca olvido, Sole, y un buen contador nunca tira los papeles. Antes de irme, hice copias de todo. Un rayo de luz se abrió paso en mi oscuridad, una esperanza frágil pero intensa. Tío, susurré, necesito tu ayuda. Lo sé, mija, respondió. Por eso guardé los archivos. Te subestiman, Soledad. Creen que eres la esposa sumisa y callada que ellos mismos crearon. Igual que me subestimaron a mí. Y ese va a ser su mayor error. Al colgar el teléfono, sentí que algo dentro de mí se recolocaba. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ahora era combustible. La ingeniera, la estratega, la mujer que construía cosas sólidas sobre cimientos firmes, había despertado. 2 días después, estaba en la pequeña y abarrotada oficina de mi tío Felipe. Olía a papel viejo y a café fuerte. Cajas de archivos se apilaban hasta el techo. Felipe me sirvió una taza y se sentó frente a su viejo ordenador. Bienvenida al archivo de la traición, dijo con una media sonrisa triste. Durante las siguientes semanas, ese despacho se convirtió en mi cuartel general. Felipe me enseñó a leer los balances, a seguir el rastro de las transferencias, a identificar las banderas rojas. Al principio me sentía abrumada por los números y el lenguaje técnico, pero pronto la ingeniera que había en mí tomó el control. Empecé a ver el fraude no como un caos de cifras, sino como una estructura defectuosa, una construcción mal hecha que podía ser demolida si encontrabas los puntos débiles. Una tarde, frustrada por no poder visualizar el entramado completo, tuve una idea. Fui a una tienda de material de arquitectura y compré un gran pliego de papel para planos, de esos que usaba en mis inicios. Lo extendí sobre la gran mesa de Felipe y saqué mis viejas herramientas, mi regla T, mis escuadras, mis lápices de distintos grosores. Vamos a hacer un plano de este robo, le dije a Felipe, y eso hicimos. Con la precisión de un ingeniero diseñando un edificio, empecé a trazar el diagrama de flujo del dinero. Construcciones del Valle era el cimiento. De ahí salían gruesas líneas que representaban transferencias a una empresa fantasma llamada CB Innovaciones. Las iniciales de Caridad Valdés, una burla en nuestra propia cara. Desde esa empresa fantasma, las líneas se diversificaban. Una llevaba a la compra de un lujoso apartamento en Polanco, otra a una serie de transferencias a una cuenta en las Islas Caimán. Otras financiaban viajes a Europa, coches de lujo, joyas. Cada factura falsa, cada movimiento bancario era un ladrillo en esa construcción de engaño. Mientras dibujaba, sentía una extraña calma. Ya no era una víctima llorando su pérdida. Era una profesional analizando un problema y diseñando una solución. Estaba recuperando el control. Una noche, agotada, volví al hotel, encendí el teléfono
y vi una foto de Julián en mi salvapantallas. Era de su graduación, sonriendo, orgulloso, y me rompí. Me senté en el borde de la cama y lloré, no de tristeza, sino de una duda atroz. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de destruir la imagen de su padre, de llevar a su tía a la cárcel. ¿Tenía derecho a hacerlo? Llamé a Felipe, mi voz ahogada por los sollozos. ¿Y si me equivoco, tío? ¿Y si Julián nunca me lo perdona? Felipe me escuchó en silencio. Soledad, dijo con una calma firme, no estás destruyendo un recuerdo, estás reclamando la verdad. Una vida construida sobre mentiras no es una vida, es una prisión. Y la verdad, aunque duela al principio, a la larga, también lo liberará a él. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, volví al despacho de Felipe, sequé mis lágrimas y cogí mi lápiz. Terminamos el plano. Era una obra maestra de la corrupción, un mapa detallado de su avaricia. Y yo tenía en mis manos el martillo para derribarlo todo. Con el plano del fraude y una caja llena de pruebas documentales, supe que no podía seguir sola. Necesitaba a alguien que pudiera traducir mi lógica de ingeniera al lenguaje implacable de los tribunales. Felipe me recomendó a una abogada, una leyenda, en el mundo de los litigios corporativos, Verónica Ríos. Su oficina estaba en un rascacielos de cristal en el corazón de la Ciudad de México. Verónica era una mujer de mi edad, con el pelo corto y canoso, y una mirada tan afilada que parecía capaz de leer los balances a través de los sobres. Le extendí el plano sobre su enorme mesa de caoba. Durante una hora, le expliqué cada línea, cada conexión, cada prueba. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos moviéndose por el diagrama con una concentración total. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Señora Valdés, dijo, esto no es un caso, es una demolición. Su marido y su hermana no solo fueron descuidados, fueron arrogantes, y la arrogancia deja huellas. Me explicó la estrategia. No íbamos a impugnar el testamento. Eso sería largo, complicado y emocionalmente agotador. El testamento es el árbol, dijo Verónica. Nosotros vamos a talar el bosque entero. Vamos a demandar como accionista mayoritaria basándonos en el acuerdo que firmó cuando salvó la empresa. Exigiremos una auditoría forense completa de los últimos 15 años. No vamos a por las migajas de la herencia. Vamos a por la panadería completa. Sentí una oleada de alivio. Por primera vez en meses, alguien no me veía como una viuda despechada, sino como lo que era, la dueña legítima de una empresa que había sido saqueada. La primera reunión de mediación fue una obra de teatro. Caridad llegó flanqueada por un abogado joven y engreído que parecía sacado de una serie de televisión. Mi hermana me dirigió una mirada de falsa pena. Sole, de verdad, no tienes que hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo generoso, dijo, como si me estuviera perdonando la vida. El abogado de Caridad tomó la palabra. Seamos francos, licenciada Ríos. Esto es un acto de despecho de una mujer que se siente desplazada. Es comprensible, pero no tiene base legal. Verónica sonrió, una sonrisa fina, peligrosa. Se inclinó sobre la mesa. Licenciado, dijo con una calma terciopelada. El despecho no crea estados de cuenta bancarios en paraísos fiscales. El despecho no falsifica facturas ni compra apartamentos con dinero de la empresa. Las pruebas sí lo hacen, y mis pruebas van a enterrar a su clienta, así que le sugiero que deje el psicoanálisis y empiece a leer el Código Penal. El abogado se quedó pálido. Caridad dejó de sonreír. La función había comenzado. Y yo, por primera vez, estaba sentada en primera fila, lista para disfrutar del espectáculo. El día del juicio, la sala del tribunal estaba helada, a pesar del calor de fuera. Me senté junto a Verónica, con la espalda recta, sintiendo el peso de las miradas de mi propia familia, que habían venido a apoyar a Caridad. Estaba Julián.
Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi en los suyos una mezcla de rabia y confusión. Apartó la mirada. El abogado de Caridad basó su defensa en una idea simple. Soledad era una esposa desconectada de la empresa, una mujer que no entendía de negocios y que ahora, movida por el rencor, veía fantasmas donde no los había. Las transferencias a C.V. Innovaciones, argumentó, eran pagos legítimos por servicios de consultoría y marketing que habían sido vitales para el crecimiento de la compañía. Era una narrativa plausible si no tuvieras las pruebas. Cuando fue el turno de Verónica, no llamó a testigos melodramáticos, llamó a la lógica. Proyectó en una pantalla gigante el plano del fraude que yo había dibujado. La sala quedó en silencio. Con un puntero láser, Verónica empezó la demolición. Señoría, lo que ven aquí no es un complejo esquema financiero, es un simple y burdo desfalco. El primer gran golpe fue cuando llamó al estrado a un perito inmobiliario. Confirmó que el apartamento de Polanco, comprado por la empresa fantasma de Caridad, había sido adquirido justo 3 semanas después de que Construcciones del Valle recibiera un importante pago por un proyecto que yo había diseñado años atrás. La coincidencia era brutal, pero el momento clave fue cuando Verónica llamó a mi tío Felipe. No lo presentó como el hermano despechado, sino como lo que era, un perito contador con 40 años de experiencia. Felipe subió al estrado con una calma imponente. No necesitaba gritar ni acusar, solo necesitaba mostrar los números. Verónica le pidió que explicara una serie de documentos. Señor Valdés, dijo ella, por favor, guíenos a través de esta línea de tiempo que ha preparado. En la pantalla apareció una gráfica. A la izquierda, las fechas de las facturas emitidas por C.V. Innovaciones. A la derecha, las fechas de compras de lujo y viajes de Caridad. Como pueden ver, señoría, explicó Felipe con voz clara y metódica, el 15 de marzo de 2018 se emite una factura por consultoría de imagen corporativa por 800,000 pesos. El 17 de marzo se liquida el anticipo de un BMW Serie 5 a nombre de la señorita Valdés. El 2 de septiembre de 2019 se emite una factura por estudio de mercado por 1.200.000 pesos. El 5 de septiembre se registra un pago en una joyería de lujo en Nueva York y la compra de 2 boletos de primera clase a París. Continuó así durante 20 minutos. Cada factura falsa, unida de forma innegable a un capricho de Caridad, no era una coincidencia, era un patrón, era el método de saqueo, expuesto con una claridad matemática. Miré a Caridad. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, tenía un tono grisáceo. Su abogado revolvía papeles sin encontrar nada que decir. Luego miré a Julián. Estaba inclinado hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, su rostro una máscara de incredulidad y horror. La imagen perfecta de su padre, el hombre que idolatraba, se estaba desmoronando ante sus ojos, ladrillo a ladrillo. La verdad no siempre es liberadora. A veces es una jaula cuyas barras están hechas de la cruda y fea realidad. Y él, por fin, estaba atrapado dentro. La deliberación del juez fue sorprendentemente rápida. Cuando volvió a la sala, su rostro era una máscara de severidad. Se ajustó las gafas y miró directamente a Caridad. Tras examinar la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la parte demandante, comenzó el juez, su voz resonando en el silencio sepulcral. Este tribunal no encuentra ninguna duda razonable. Los pagos a la entidad C.V. Innovaciones no corresponden a ningún servicio legítimo prestado. Constituyen un claro y sistemático esquema de fraude, orquestado por el difunto señor Ignacio Valdés y ejecutado en beneficio exclusivo de la señorita Caridad Valdés. Cada palabra era un martillazo sobre el ataúd de sus mentiras. Por lo tanto, continuó el juez, se ordena a la señorita Valdés la restitución total
a construcciones del valle del equivalente a todos los fondos desviados, más los intereses acumulados. Todos los bienes adquiridos con dichos fondos, incluyendo el inmueble en Polanco y los vehículos, deberán ser liquidados para cumplir con esta sentencia. Pero no se detuvo ahí. Adicionalmente, este tribunal notificará al Ministerio Público para que inicie una investigación criminal por los posibles delitos de fraude, administración fraudulenta y evasión fiscal. El colapso de Caridad fue total. Se hundió en su silla, un sonido ahogado escapando de sus labios. Su abogado le puso una mano en el hombro, pero ella no pareció notarlo. Cuando nos levantamos, vi cómo la prensa se arremolinaba en la puerta. Al salir, los flashes de las cámaras la bombardearon. Su rostro, antes radiante en las revistas de sociedad, ahora estaba desencajado, pálido, el de una mujer acorralada. La vi tropezar, buscando a tientas la mano de su abogado. En ese momento no sentí triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vacío inmenso. La justicia se había cumplido, pero a un costo terrible. Había demolido su mundo, sí, pero era un mundo construido sobre los cimientos de mi vida. Y reconstruir sobre ruinas siempre es una tarea larga y solitaria. Pasaron 6 meses, 6 meses de batallas legales, de titulares en los periódicos y de un silencio sepulcral por parte de mi familia. 6 meses en los que, con la ayuda de un equipo de gestión de crisis y mi tío Felipe a mi lado, tomé las riendas de mi empresa. La oficina del director general, que antes me parecía un santuario prohibido, ahora era mi espacio de trabajo. Quité los ostentosos muebles de Ignacio y los reemplacé por una gran mesa de dibujo y estanterías llenas de libros de arquitectura e ingeniería. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo complejo residencial, mi asistente anunció una visita inesperada. Era Julián. Se quedó de pie en la puerta, vestido con unos sencillos vaqueros y una camiseta, muy lejos del joven engreído con traje que había visto en el tribunal. Parecía más delgado y había perdido esa arrogancia en la mirada. «Mamá», dijo en voz baja. Esperé. Se acercó a mi escritorio sin atreverse a sentarse. «Lo siento», susurró, y esta vez en sus ojos vi un arrepentimiento genuino. «Lo siento por todo, por no creerte, por haber sido tan ciego, por todo». Dejé el lápiz sobre el plano y lo miré. El odio que había sentido se había disipado, dejando solo una profunda tristeza. «Una disculpa es el primer ladrillo, Julián», le dije con calma, mi voz sin rastro de rencor, pero tampoco de calidez. «La confianza es un edificio que tarda años en construirse, y el tuyo está en ruinas». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué puedo hacer?». Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando los edificios que se alzaban sobre la ciudad. «Mañana te presentarás a las 7 en la obra del complejo Alameda. Te darán un casco y un par de botas. Empezarás desde abajo como becario. No para castigarte», añadí, girándome para mirarlo, «sino para que entiendas el valor real de cada ladrillo, de cada saco de cemento, de cada hora de trabajo que tu padre y tu tía estuvieron a punto de convertir en nada. Tienes que ganarte tu lugar aquí, no heredarlo». Asintió en silencio, aceptando la sentencia. Era el comienzo. Quizás, algún día, podríamos reconstruir algo juntos, pero esta vez los cimientos serían de verdad. Esa noche, después de que todos se fueran, me quedé sola en la oficina. La ciudad se extendía ante mí, un mar de luces parpadeantes. Cada una de esas luces era una casa, un negocio, una vida, historias. Caminé descalza sobre la fría madera del suelo y abrí uno de los grandes ventanales. El aire fresco de la noche me llenó los pulmones. Durante 30 años, mi mundo había sido definido por otros. Fui la esposa de, la madre de, la hermana de. Mi identidad era un reflejo de los hombres y mujeres que me rodeaban. Me dijeron que mi lugar estaba en la sombra, y yo les creí.
Me dijeron que mi sacrificio era mi deber y yo lo acepté. Intentaron enterrarme bajo el peso de sus mentiras, su avaricia y su desprecio, pero cometieron un error fundamental. No sabían que yo era una semilla. Mi familia me enseñó una lección terrible, pero valiosa. A veces, las personas por las que darías la vida son las que sostienen el arma apuntándote al corazón. Te enseñan que la sangre no te hace leal y que el amor puede ser el disfraz perfecto para la más cruel de las traiciones. Reconstruí mi empresa desde los cimientos, esta vez con mi nombre en la puerta principal, no escondido en las notas a pie de página, y en el proceso me reconstruí a mí misma. Ya no pido permiso, ya no me disculpo por mi inteligencia, ya no silencio mi voz para que otros se sientan más cómodos. He aprendido que la verdadera fuerza no es aguantar en silencio, sino tener el coraje de demoler una vida falsa para construir una verdadera sobre sus ruinas. Miro la ciudad, mi ciudad, y veo los edificios que ayudé a levantar. Son sólidos, honestos, funcionales. Son un testamento de la mujer que siempre fui, la que se perdió por el camino, pero que finalmente encontró el camino de vuelta a casa, a sí misma. Ahora te pregunto a ti que escuchas mi historia. ¿Hice mal en destruir su mundo para reclamar el mío? Gracias por escuchar. Si estás pasando por una situación similar o simplemente quieres compartir tu opinión, déjanos un comentario. Nos encantaría leerte. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas.